Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este octavo encuentro del curso de Cuidados Domiciliarios Integrados 2023, en el cual vamos a hablar hoy del uso racional de medicación crónica en medicina domiciliaria. Y como todos ustedes saben, se considera medicación potencialmente inapropiada aquella cuyo riesgo de eventos adversos excede las expectativas de beneficios clínicos, y esto frente a opciones que son mucho más seguras y más efectivas. Si esto nosotros lo llevamos a nuestra realidad de población de pacientes en medicina domiciliaria, donde tenemos pacientes mayores de 65 años, frágiles, dependientes, pluripatológicos, esto resulta en un problema mucho mayor, con aumento de los eventos adversos, aumento de las hospitalizaciones, aumento de la reinternación y obviamente de la mortalidad, con lo cual resulta en un grave problema de salud. Y por este motivo es que hoy invitamos al doctor Gallo y a la doctora Moseluk a hablar del tema. Permítanme recordarles que el doctor Gallo es especialista en clínica médica y geriatría, es además médico de planta de clínica médica de nuestra institución, es coordinador médico de nuestra sección y es un activo participante en trabajos de investigación para la gestión de medicina domiciliaria, y que la doctora Moseluk, además de médica de familia y médica de nuestra sección, es integrante de la unidad de anticoagulación, es magíster en investigación clínica y es una de las coautoras de la validación de los criterios BIRS en nuestro país, con lo cual creo que hemos convocado a las personas más idóneas para hablar del tema, y por eso yo empiezo dándole la palabra a Cristian para que inicien la presentación. Buenísimo, Silvana. Bueno, muchas gracias, Sil, muchas gracias, Javier, por este curso y por la propuesta. Gracias a todos por estar presentes. La idea de esta charla básicamente la vamos con Natalia, con gran participación del equipo de farmacia ambulatoria, farmacia domiciliaria, sociosanitario y contribución de informática médica, ya que este es un tema que es transversal a todas las áreas de atención. Es un problema complejo, ¿no? Como para más o menos guía para la charla, la idea es hablar del tema de polifarmacia, magnitud de problemas y determinantes, el tema de lo que es medicación potencialmente inapropiada, que definió muy bien Silvana, las herramientas que tenemos actualmente, lo que es conciliación y reconciliación de medicamentos, lo que es el concepto de prescripción, que es un concepto relativamente nuevo, las estrategias, el manejo y los casos clínicos. Aproximadamente la idea es 35 minutos en la parte teórica y después 20 y 15 minutos más de dos casos clínicos. La idea es llegar con el primer caso clínico y el segundo, si no llegamos, después mandarlo. Como ustedes saben, en nuestro país el consumo de medicamentos constituye el 28 a 35% del gasto en salud. ¿Sí? Esto es superior a otros países, por ejemplo, el Reino Unido es el 15%. La mayor parte de este gasto, el 80%, está dado fundamentalmente en los pacientes mayores a 65 años, y cuando uno analiza la subpoblación de pacientes complejos, se llevan aproximadamente el 50-60% del gasto de los recursos en salud. La prescripción de medicamentos es la forma predominante de intervención en nuestra sociedad. Estas son dos curvas que muestran realmente la evolución de la polifarmacia en el tiempo. La curva del lado derecho es de una base española que se llama BIFAP, que tiene 4 millones de personas. Esta curva de arriba es la curva de personas mayores de 65 años, y vemos que la polifarmacia en el 2005 era del 9.8%, y en el 2015 llegó hasta el 28%, o sea, 3 veces más. Además, en el gráfico de la derecha, vemos que el fenómeno de lo que se llama hiperpolifarmacia o polifarmacia excesiva, que es más de 10 medicamentos, pasó de ser del 0.5% en el 2005 al 3.38% en el 2015, o sea, aumentó por 10. O sea que es un fenómeno que está aumentando permanentemente, ¿no? Polifarmacia no hay consenso, digamos, de la definición, pero en algunos definen como 4 o más medicamentos y otras guías como 5 o más medicamentos. Cuando uno correlaciona realmente la polifarmacia y la calidad de la prescripción, ve que fundamentalmente por encima de 4 o 5
comienzan básicamente a aumentar con el número de medicamentos, lo que son los medicamentos inapropiados, y comienza a bajar la adherencia a la medicación, y fundamentalmente a la medicación esencial para esos pacientes, ¿no? Comienzan a aumentar las interacciones, entre 3 y 5 medicamentos tenemos 50% de interacciones, entre 6 y 8, 90, y más de 9, 100% de interacciones, y aumentan sistemáticamente los eventos adversos a medicamentos. Esta es una base de PAMI. PAMI tiene, es por delegada de la doctora Noble, que trabaja en este tema en PAMI. Es un corte transversal del año 2016, donde ellos evaluaron que los pacientes mayores a 65 años con polifarmacia de 4 o más tienen aproximadamente casi un 30% de polifarmacia, se puede comparar con la base española, y en los mayores de 80 tienen aproximadamente casi 35% de polifarmacia. Este es un estudio nuestro que hicimos en el año 2018, un corte transversal en pacientes que ingresaban desde la internación a medicina domiciliaria, donde tenemos aproximadamente 8 medicamentos de media, o sea, el 100% de nuestros pacientes tienen polifarmacia, entre 6 y 11. Cuando vemos la frecuencia de fármacos más consumidos, a la cabeza están las benzodiazepinas, en un 45%. Esto es comparado con bases nacionales, por ejemplo en PAMI, los inhibidores de bomba de protones 37%, los betabloqueantes 35%, los antipsicóticos 31% y las estatinas en un 26%. O sea, son los fármacos más consumidos en nuestra población de crónicos. Cuando uno evalúa en detalle las consecuencias de la polifarmacia, como dijo muy bien Silvana, la primera consecuencia son los eventos adversos a los medicamentos. Los eventos adversos a los medicamentos, hay un estudio hecho en Europa de 7 países que muestra que son entre el 10 y 15% responsable del 10 a 15% de todas las internaciones. ¿Sí? 10 a 15%. Y esto, aproximadamente en los pacientes frágiles, puede llegar al 30%. O sea, 30% de todas las internaciones son por eventos adversos a los medicamentos en los pacientes frágiles. Tan es así que el British Medical Journal publica en el año 2017 que podría llegar a ser entre la tercera y sexta causa de muerte después de la enfermedad cardiovascular y el cáncer, ¿no? Entonces, este es un dato interesante. Y que los eventos adversos graves, que son los que llevan a las internaciones o la muerte, en el 50% son prevenibles. Es más, entre más grave el evento adverso, más prevenible es. ¿Sí? Por otro lado, también lleva lo que es la cascada terapéutica, que es tomar un evento adverso como una nueva enfermedad y a eso agregar más medicamento, el consumo de recursos de nuestro sistema, ¿sí? Internaciones, guardias, consultas a emergencias, deterioro cognitivo y funcional en nuestros pacientes. Esto fundamentalmente asociado a los psicofármacos, y además disminuye la adherencia a los fármacos esenciales, que son aquellos fármacos que realmente necesita el paciente, con aumento de la carga terapéutica. La carga terapéutica es un concepto relativamente nuevo, desarrollado por el doctor Montori en Canadá, que es el tiempo y los recursos que insume a un paciente llevar a cabo su tratamiento. Eso es carga terapéutica, ¿sí? Y que muchas veces, digamos, lleva tanto tiempo que no puede seguir con su vida habitual. Otro concepto es el tema de la contaminación ambiental. En Reino Unido se vio que el 25% de la contaminación ambiental, medido por la huella ecológica o huella de carbono, se debe realmente a los medicamentos, fundamentalmente al uso de blister e inhaladores, ¿sí? en este gráfico. Esta es una herramienta que me parece interesante, que muestra realmente las cascadas más frecuentes, cascadas terapéuticas, fundamentalmente, por ejemplo, usar antagonistas de calcio que llevan realmente a edema periférico. Esto lleva al uso de diuréticos, el tema de diuréticos que lleva a incontinencia urinaria, y esto lleva al uso de drogas anticolinérgicas. Los antipsicóticos que llevan a síntomas extrapiramidales, esto lleva al uso de drogas antiparkinsonianas. Las benzodiazepinas que generan deterioro de la memoria o cognitivo llevan al uso de inhibidores de la acetilcolinsterasa, por ejemplo, ribastimina, donepezilo, memantine, benzodiazepinas que llevan a agitación paradojal y eso lleva al uso de antipsicóticos, los IRS que generan insomnio, llevan a uso de benzodiazepinas o hipnóticos, los AINES, hipertensión, eso lleva al uso de antihipertensivos, los anticolinérgicos urinarios que llevan al uso de deterioro cognitivo y eso lleva
al uso de inhibidores de acetilcolinisterasa, por ejemplo, ribastecnina. Esta herramienta me parece interesante porque tiene las cascadas más frecuentes que uno debería pesquisar, digamos, ¿no? En nuestros pacientes, cualquier síntoma nuevo es un evento adverso hasta que se demuestre lo contrario. Ahora, cuando uno analiza este fenómeno de la polifarmacia y ve por qué, digamos, ha crecido tanto la polifarmacia en estos últimos 15, 20 años, es un fenómeno multifactorial. Generalmente es la punta de un iceberg, un signo o síntoma de nuestro sistema, que es un sistema que generalmente quedó en el tiempo en las enfermedades agudas y no está preparado para las enfermedades crónicas, ¿no? Entonces, uno en la superficie de esta pirámide ve lo que es el temor a la desprescripción, que generalmente puede ser por falta de capacitación o herramientas. No estamos preparados para la desprescripción, estamos preparados para la prescripción, la escasez de políticas que apoyen la desprescripción, lo tomen como un indicador de calidad. La automedicación, el tema de la automedicación puede llegar al 30-40%, depende de cada sistema, que está muy unido a lo que es la medicalización de la vida, o sea, en un medicamento encuentro la solución para todo. La pluripatología, que está básicamente asociada, por supuesto, al aumento de la expectativa de vida, pero también a las condiciones y los estilos de vida de nuestra sociedad actual en los últimos 50 años, ¿no? Tenemos los índices de obesidad más altos de la historia. La atención centrada en la enfermedad única, la educación centrada en la enfermedad tanto en el pregrado como en el posgrado, la medicina basada y las guías centradas en la enfermedad, cuando la condición crónica más frecuente actual es la policomorbilidad o la pluripatología, con todos los sesgos que tiene eso, tener generalmente múltiples prescriptores en un sistema, como dije antes, que está centrado en la descompensación aguda de las enfermedades crónicas, que es fragmentado, donde el paciente circula por sistemas de emergencia, guardia, internación y fundamentalmente la intervención más frecuente ahí es la prescripción de medicamentos y va sumando medicamentos a la lista. Por supuesto, en la base de todo esto está la industria de los medicamentos y del sistema de alimentos, ¿no? Con lo cual es un tema complejo y multifactorial. Este es el tema de la automedicación, cuando estamos bombardeados permanentemente por propagandas todo el tiempo, ¿sí? Vemos que la automedicación ha ido creciendo. Este es un informe de la Confederación Argentina de Farmacéuticos, y los fármacos realmente más frecuentes son, de autoconsumo son los AINES. Ya en el año 1985, la OMS comienza a tomar cartas en este asunto de la polifarmacia y define lo que es el uso racional de medicamentos. El uso racional de medicamentos se define como que los pacientes reciban la medicación adecuada a sus necesidades clínicas en las dosis correspondientes a sus requerimientos individuales durante el periodo de tiempo adecuado y al menor costo posible para ellos y para la comunidad. Y esto es vigente hasta hoy, y tiene en cuenta lo que es el ciclo de la prescripción. ¿Sí? Me quiero parar acá un segundito en el ciclo de la prescripción, que tiene en cuenta la prescripción y la indicación médica, la transcripción, que puede ser en papel o electrónica, la dispensación y validación, que acá toma mucha importancia los equipos de farmacia en todo el mundo y acá, por supuesto, en cuanto a la validación de los medicamentos, tanto farmacia ambulatoria como farmacia domiciliaria, y el tema del monitoreo, ¿no? El monitoreo es fundamental. Cuando uno analiza la literatura y ve en este ciclo cuáles son los puntos que tienen mayor impacto en los eventos adversos prevenibles graves que llevan a la internación o la muerte, está dado fundamentalmente por la prescripción y el monitoreo. O sea, cuando uno ve esos dos puntos, es fundamentalmente la prescripción inadecuada o la falta de monitoreo, sobre todo las drogas de alto riesgo, ¿no? Drogas de alto riesgo son aquellas drogas que pueden generar eventos adversos graves, ¿no? Si dígase la internación o la muerte. Anticoagulantes, insulina, antiagregantes, opiáceos, antibióticos, suplementos de potasio. Hay diferentes guías que los definen, psicofármacos, ¿sí? Que son drogas que requieren generalmente un monitoreo frecuente para evitar los eventos adversos. La OMS el año pasado se propuso básicamente como objetivo para los próximos 5 años tener realmente medicamentos sin daño, ¿no? Con lo cual es un tema, me parece importante proponerlo, pero difícil, me parece. ¿Vamos bien hasta acá?
Perfecto. A partir de todo esto, de la definición de la OMS en el año 85, ya en el año 90, tanto en Canadá, digamos, y Estados Unidos preocupados por este tema, se comienza a desarrollar el concepto de medicación potencialmente inapropiada, que como dijo Silvana, es aquella cuyo riesgo de eventos adversos excede la expectativa de beneficios clínicos frente a alternativas más efectivas y seguras. Estas alternativas más efectivas y seguras pueden ser no hacer nada, pueden ser farmacológicas o no farmacológicas, ¿no? Entonces, y comienza a trabajar en diferentes herramientas, tanto explícitas como implícitas, para trabajar el tema de la medicación potencialmente inapropiada. Hay más de 30 o 40 herramientas desarrolladas. Yo elegí estas, que me parecen las más útiles y operativas. Dentro de las implícitas están los criterios de Mike, los criterios de ACOP, que dependen mucho de la experiencia del médico. Son preguntas que se hace el médico acerca de los medicamentos del paciente, si ese medicamento es adecuado para la edad de ese paciente, si genera interacciones con otros medicamentos, si es adecuado a las condiciones clínicas, si está ajustado a la función renal, que depende mucho de la expertise de cada médico y su experiencia con los medicamentos, ¿no? Y herramientas explícitas, que son herramientas más objetivas, que usan una lista objetiva de medicamentos que la cruzan con la edad de los pacientes, el uso adecuado, la interacción con otros medicamentos, comorbilidades, condiciones clínicas y función renal, ¿sí? Estas herramientas, que son los criterios de Beers, que fueron actualmente, los nuevos son del año 2023, que fueron validados acá en Argentina por el grupo de Calabró, que fue Natalia coautora. Los criterios Stop Star en Europa, y actualmente los criterios Stop PAL en Europa, que son para pacientes en cuidados paliativos. Cuando uno ve los diferentes reportes o la bibliografía de medicación potencialmente inapropiada, generalmente varía entre el 20 y 70% según el país y el subgrupo analizado. Generalmente los factores independientes para medicación potencialmente inapropiada son la pluripatología, la polimedicación, o sea, la polifarmacia, tener deterioro neurocognitivo mayor, tener múltiples prescriptores, tener generalmente múltiples transiciones. Por supuesto, la medicación potencialmente inapropiada se asocia a eventos adversos, internaciones y consumo de recursos. Este es un trabajo que hicimos nosotros en el año 2018, liderado por la doctora Moselú, en el cual realmente evaluamos medicación potencialmente inapropiada en pacientes en necesidades paliativas, o sea, pacientes que tenían una mortalidad que era del 70% a los 6 meses. Hicimos un estudio de corte transversal, donde vimos fundamentalmente que teníamos polifarmacia en un 84% en este grupo con necesidades paliativas, teníamos una prevalencia de medicamentos potencialmente inapropiados del 86%, y cuando uno analiza fundamentalmente los grupos de fármacos, a la cabeza estaban los psicofármacos, en un 40%, segundo los antihipertensivos, las estatinas, la aspirina, vitamina D y los alfa bloqueantes. ¿Sí? Con lo cual los psicofármacos es nuestro tema de MPI más prevalente, ¿no? El otro concepto que quiero traer es el tema de la conciliación de medicamentos, que la conciliación de medicamentos es un tema clave en nuestro sistema, es un proceso formal que requiere generalmente obtener una lista completa de medicamentos que está consumiendo el paciente y compararla con cualquier medicamento que se solicite o se le está administrando en cualquier ámbito de atención, dígase la guardia, medicina domiciliaria, internación o el ámbito ambulatorio, que trata básicamente de identificar discrepancias entre esta lista y lo que uno está indicando para, digamos, compararla con los estándares de administración y finalidad terapéutica. Esto es clave ya que nuestros pacientes, como ustedes saben, tienen transiciones frecuentes, o sea, tienen 2.5 internaciones en el último año, 3.4 consultas a la guardia y múltiples consultas a los sistemas de emergencia. Nosotros fundamentalmente para la lista de medicamentos que tenemos es esta lista que es del ambulatorio y debería ser la única lista de medicamentos de los pacientes y esta lista debería estar actualizada en el último año. Esto es clave, sobre todo por las transiciones que tienen nuestros pacientes frecuentemente en los otros sistemas, ¿no? Y muchas veces el referente o el cuidador realmente no está tan al tanto de los medicamentos que está consumiendo el paciente y eso puede generar múltiples errores.
Esto, bueno, esta es la lista crónica. Este es un estudio hecho por Juan Franco de Medicina Familiar en nuestro sistema, que encontró fundamentalmente discrepancias en el 93% en lo que, entre la lista de medicamentos crónica y lo que realmente está consumiendo el paciente. Fundamentalmente en el 68% había diferencias en el régimen, 51% de diferencias en la dosis. La verdad que es clave, entonces, ¿por qué es clave? Porque en las transiciones, cuando, por ejemplo, esta es la transición en el hospital, del lado derecho, cuando el médico al alta va a hacer la conciliación de los medicamentos, compara básicamente la lista, que las indicaciones indicadas en la internación, con la lista previa de medicamentos. Si esta lista no está actualizada, eso da realmente lugares, error a la conciliación de los medicamentos. Además, el equipo sociosanitario, acá con la licenciada Giardini, hicieron un trabajo, ¿sí?, en el año 2018 con 414 pacientes, donde midieron, realmente encontraron 28% de problemas de medicación, 72% en la conciliación, fundamentalmente por omisión de medicamentos, 32,5% dosis y frecuencia, y 33% con toma de medicación no indicada, y 26% de adherencia. Esto está buenísimo, que tengamos trabajos locales, digamos, porque la verdad que la literatura te reporta generalmente problemas en la conciliación, que son del 50 al 60%, pero tenemos estos trabajos locales para poder realmente hacer trabajos de gestión. Acá justo tenemos a la licenciada Giardini, que bueno, va a comentar un poco del trabajo que ellos hacen desde el equipo sociosanitario en este tema de trabajar fuertemente con la conciliación y la adherencia a los medicamentos. Bueno, Jimena. hola, ¿cómo están? Bueno, les cuento un poco, con muchos de ustedes estoy todo el tiempo en contacto, así que más o menos lo tienen presente, pero nosotros recibimos, digamos, la mayoría de las derivaciones desde la internación y hacemos un contacto telefónico entre las 24 y las 48 horas, y en esa entrevista inicial que hacemos, en la que en general acordamos una visita presencial, chequeamos la medicación que los pacientes están tomando, cotejándolo con con el recetario que se imprime con la epicrisis. Y tenemos en general encontramos un listado en la epicrisis que también dice medicación al alta. Así que chequeamos en principio con ambos listados. El que tomamos como referencia es el del recetario, pero también revisamos el otro porque es en general el que usa la familia, es el que mira a la familia. O sea, eso es lo que nosotros objetivamos en las entrevistas telefónicas, que la familia se guía mucho por la epicrisis, que es lo que tiene resaltado, ¿no? Que es lo que tiene señalizado con lo que es nuevo, lo que tiene cambio de dosis, etc. Nosotros, bueno, como les decía, chequeamos ese listado y si encontramos una discordancia, se lo transmitimos al médico de referencia, digamos, a ustedes, o al coordinador médico cuando se trata de un médico que está tercerizado, digamos, que es de otra empresa. Y por otra parte, muchas veces también lo que hacemos es notificar cuando es derivado directamente de gestión en geriatría, porque ellas también hacen un seguimiento bastante precoz al alta de los pacientes. Entonces también se lo referimos a ellas. En general lo podemos resolver enseguida, el tema digamos, de la medicación. La dificultad más grande que encontramos es el listado para cotejar, ¿no? Como que encontramos discordancias con ambos listados, digamos, con el recetario y con el listadito que aparece en la epicrisis, que eso es algo que yo le comentaba a Cristian en una de las reuniones que tuvimos previo a este encuentro. Así que bueno, básicamente lo que hacemos es eso con el paciente que viene derivado de la internación, y lo que hacemos cuando es un paciente de ambulatorio es hacer un listado de la medicación que el paciente refiere que está tomando, le hacemos traer todas las cajitas, todo lo que está tomando, y anotamos todo, y por supuesto ahí también podemos encontrar, ¿no?, que repite una medicación o que no sabe hace cuánto que lo toma ni por qué lo toma. Ese tipo de cosas también, más allá de hacer un listado y enviarle el resumen al médico de referencia, también lo transmitimos y lo detectamos enseguida, ¿no? Así que bueno, básicamente eso. Buenísimo, muchas gracias, Jimena.
A ustedes. Bien, ahora la idea es hacer una pregunta. No sé si Nati podés pasar la pregunta para que puedan contestar. Sí, ahí tendría que figurar ya en el chat. Son 4, es una pregunta con 4 opciones. En el chat del Zoom tendría que ya aparecer. No sé si les aparece. la vemos directamente en la pantalla. Vemos las preguntas en la pantalla y está acá la votación. Bien. Perfecto. Genial. Bueno, esto es con respecto a la... Perdón, ¿dónde está la votación? Que no la encuentro. Tendría que Eh, aparecer. Sí. Aparece espontáneamente se abre una ventana en la pantalla, Luis. Y si está si no desde el celular, en el chat del Zoom, a mí me aparecía por lo menos el otro día. Hay que elegir la que nos parece la más correcta porque no podemos hacer múltiple choice. Sí, puede ser más de una, o la que te parezca a vos la más correcta, digamos, ¿no? Es para evaluar un poco el estado de situación del tema de conciliación, elegimos como estas dificultades, digamos, ¿no? No, está bueno, pero se puede elegir una más, me parece. Bueno, ahí veo que van aumentando los porcentajes de cada Sí, se pregunta. puede elegir una sola opción. Ok. Bueno, Disculpen, ¿se ve en la pantalla lo que van eligiendo los porcentajes de elección de cada opción? Ah, buenísimo. Sí. Hay un 58% a la cabeza que se destaca del resto. Nacho dice que no pudo. ¿Fuiste a votaciones? Abajo donde dice votaciones. Mira, yo fui al chat y no aparece ninguna cosa que diga votación, ¿eh? Claro, claro. Me aparece arriba como si fuera un grafiquito de barra que dice votación en curso, pero no me aparece ninguna alternativa a mí para votar. Y abajo donde están abajo en el Zoom, donde están los participantes, el chat, la A ver, camarita, no, es ¿no que les lo tenía, figura Sí, votaciones? sí, ahí, Que esté sí, ahí estaba minimizado. afuera. Claro. No, estaba fuera de la pantalla en la última opción. Ahora agarro, ahí está, ya lo encontré. Ya Ok. está, ya está, ya está. Yo Muy también la bien, encontré. muy bien. bueno, buenísimo. Si quieren, Bien, entonces por ahora la que más predomina es, en cuanto a dificultades, el tema de identificar la indicación de los múltiples prescriptores para realizar la conciliación de fármacos, más en la población que tenemos de pacientes pluripatológicos, añosos, que van visitando diferentes profesionales y, bueno, a veces se hace difícil la indicación correcta, ¿no? sí, la segunda que veo que en predominio que es difícil que los pacientes puedan tener una lista única de medicamentos. ¿Sí? Esa es la segunda que está siendo más votada. Generalmente la de no hay un referente único para el manejo de los medicamentos es la menos votada. Si quieren, aparecer. pueden compartir los resultados, Cris, Nati. Ah, ok. ¿Querés que compartamos, Nati, los resultados? ¿Se ven los resultados? Sí. Sí, Bueno, perfecto. Entonces, 61%, que es la más votada, es difícil identificar la indicación de los múltiples prescriptores. Y la segunda más votada es que es difícil que los pacientes puedan tener una lista única de medicamentos. Bien, buenísimo. Bueno, seguimos. Bien. Quería volver para atrás con respecto a esa pregunta. No puedo volver para atrás. Hay cuando uno prescribe medicamentos en la historia clínica electrónica, en la solapa de ambulatorio, en cada punto de prescripción aparece quién es el prescriptor. ¿Sí? Esto para poder identificar quién prescribió esos medicamentos
y tenerlo en cuenta, digamos, a la hora de la prescripción. Bien, el otro concepto es el concepto de deprescripción. El concepto de deprescripción es un concepto relativamente nuevo, digamos, ¿no? Que es un proceso planificado y supervisado que tiene el objetivo de retirar una medicación o bajar su dosis debido a un mayor riesgo que beneficio, o sea, es una medicación potencialmente inapropiada, o que no provee beneficio a largo plazo, ¿no? Este es un concepto que es de los últimos años. Cuando ven acá a la derecha, digamos, las publicaciones en PubMed de este tema aparecen recién en el año 2010. Digamos, son muy pocas publicaciones que hay de prescripción. La evidencia es bastante empírica, digamos, pero está cada vez más en crecimiento por este tema que tenemos del crecimiento de la polifarmacia, la MPI y los eventos adversos. El objetivo fundamentalmente de la deprescripción es bajar la carga terapéutica, aumentar la adherencia a los fármacos esenciales o que realmente necesita ese paciente, y por supuesto disminuir realmente la MPI y los eventos adversos. Cuando uno analiza básicamente las poblaciones por la literatura que más se benefician de la prescripción, es nuestra población, son los pacientes generalmente que son pluriológicos, son pacientes que son con demencia y fragilidad, pacientes que tienen múltiples transiciones, o pacientes que tienen limitada expectativa de vida, ¿sí? En limitada expectativa de vida aparece el concepto de lo que es el tiempo hasta el beneficio, en este gráfico que ven acá a la izquierda, digamos. Uno ve que los medicamentos son apropiados para todos los pacientes, pero que a medida que disminuye la expectativa de vida, a medida que disminuye la expectativa de vida, hay medicamentos que ya no son beneficiosos porque tienen mayor tiempo hasta el beneficio que la expectativa de vida de ese paciente, y uno debería concentrarse en la punta en los fármacos realmente esenciales, por ejemplo, los fármacos preventivos, ¿no? Por otro lado, este proceso, digamos, se ha visto que es más efectivo cuando se lleva a cabo esta intervención de decisiones compartidas, ¿no? Donde uno tiene en cuenta los valores y preferencias de ese paciente con respecto a los medicamentos, el contexto y la evidencia científica. Ustedes saben que históricamente la medicina ha sido paternalista, ¿no? Digamos, un proceso de que se hace lo que el médico dice, después pasó a lo que es decisión informada, uno informa al paciente y el paciente toma la decisión, y actualmente se está trabajando mucho en el mundo en lo que es el proceso de decisiones compartidas, ¿no? Y muchas múltiples herramientas para poder decidir en conjunto con el paciente y tomar una decisión compartida. Esta herramienta, que me pareció la más práctica para la deprescripción, se llama herramienta Scrum, es una herramienta desarrollada en España, donde tiene en cuenta fundamentalmente acá en esta la droga, la condición clínica, la condición para desprescribir, cómo monitorearla y cuánto tiempo supervisarla, ¿no? Sí, entonces esto es clave, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá por ejemplo una calcio, vitamina D, y como profilaxis en fracturas en pacientes que tienen baja funcionalidad, que no caminan con parte menor a 60, digamos, uno tendría que prescribirlo y no hay realmente una indicación específica de supervisión. Sí, por ejemplo, en los antihipertensivos, en pacientes, ustedes saben que a medida que disminuye la expectativa de vida, los objetivos de presión como de glucosa van siendo más flexibles, ¿no? Por ejemplo, mayores de 80, una hemoglobina glicosilada hasta 8.5, los niveles de presión puede uno tolerar hasta 160, porque sabemos que después, con limitada expectativa de vida, dependencia, los niveles de presión bajan y comienzan a aumentar los fenómenos de hipotensión ortostática y caídas, con lo cual uno tendería básicamente más a prescribir antihipertensivos. Bien. Esta es la segunda pregunta que tiene que ver con el tema de prescripción. Bien, tendría que ya estar apareciendo para que puedan ir votando. Se ve perfecto. Buenísimo. O sea, lo que se pregunta es con respecto a las dificultades para llevar a cabo el proceso de prescripción, como las dificultades, genera dificultad de detectar medicación potencialmente inapropiada por falta de capacitación y herramientas, lleva mucho tiempo el proceso y la supervisión,
hay dificultad en la comunicación con otros prescriptores para poder llevar a cabo el proceso, hay temor a la recaída del cuadro inicial o síndrome de abstinencia, se percibe que los pacientes sienten abandono de sus enfermedades al desprescribir, o resistencia de los pacientes, ya que esto pueda interferir en la relación médico-paciente. Es como elegir como la que más les parece prioritaria para ustedes en cuanto a su práctica diaria. Bien, buenísimo, ahí van subiendo los porcentajes. Vemos que arriba va el tema de que hay dificultad en la comunicación con otros prescriptores. Me parece que el tema de la comunicación es un tema clave. Acá alguien pone todas. La segunda es que los pacientes pueden percibir que se sienten abandonados de sus enfermedades. La tercera, la resistencia de los pacientes, ya que esto puede interferir en la relación médico-paciente. Sí, esto es importante. Bueno, si quieren voy finalizando. Ahí se ven los resultados. Ahí. Ahora sí. Bien, perfecto. Entonces, la primera es que hay dificultad en la comunicación con otros prescriptores. La segunda, se percibe que los pacientes se sienten abandonados de sus enfermedades. Y la tercera, resistencia de los pacientes, ya que esto podría interferir en la relación médico-paciente. Perfecto, o sea, yo creo que el tema de la comunicación es clave. El tema de la prescripción generalmente múltiple y poder consensuar con nosotros prescriptores un plan de desprescripción es fundamental, con lo cual deberíamos trabajar en el tema de mejorar la comunicación con otros prescriptores, ¿no? Nosotros, generalmente, la verdad que la vía mail, por lo menos a mí particularmente, me ha sido útil para comunicarme con otros especialistas cuando tengo que prescribir, pero bueno, quizás uno debería agilizar esta vía de comunicación. Buenísimo, no sé si tiene algún comentario, Nati, de esto. No, por ahora no, totalmente de acuerdo con lo que fueron eligiendo. Buenísimo. Bueno, siguiente. Este algoritmo lo desarrollamos, lo trabajamos con el equipo. Está adaptado de Garfinkel. Garfinkel es un médico de Israel, un médico geriatra, que hizo un trabajo en 4 centros geriátricos con este algoritmo, que lo aplicó a pacientes ancianos frágiles de una media aproximadamente de 84 años, donde ellos trabajaron en la prescripción de medicamentos. Lograron realmente desprescribir un 80% de los medicamentos de estos pacientes sin eventos adversos. Y es interesante y digamos, publica este algoritmo. En este algoritmo tiene, la verdad que me parece central para que podamos trabajar y ver si se puede aplicar en nuestra población. Tiene el primer punto el concepto de eficacia, que es si hay evidencia, digamos, de que estos fármacos sean eficaces para este paciente. Esto, por supuesto, demostrado por ensayos clínicos, ¿no? Por ejemplo, si el paciente está consumiendo polivitamínicos, suplementos, ginkgo biloba, aspirina en prevención primaria, esto básicamente no tendría mucho sentido porque no hay evidencia para su uso y esto aumenta la carga terapéutica y disminuye la adherencia a las drogas esenciales, con lo cual uno debería de prescribir. Segundo punto es el propósito, digamos, si la indicación es válida para ese paciente de acuerdo a la evaluación multidimensional que uno hace y el pronóstico del paciente. Acá está el tema de expectativa de vida y tiempo hasta el beneficio, ¿no? Ejemplo, paciente con limitada expectativa de vida, estatinas en prevención primaria, aspirina, ¿no? Calcio, vitamina D, bifosfonatos. Uno debería generalmente tratar de prescribir. En cuanto a seguridad, si el paciente está teniendo un evento adverso a los medicamentos o está en riesgo de tener un evento adverso a los medicamentos, se sabe que los eventos adversos a los medicamentos en un 30% los pacientes no lo reportan, esto referido por la literatura, en un 30% se detectan
y no se lleva a cabo ninguna conducta, con lo cual, ante un evento adverso, uno debería tratar de prescribir ese medicamento. Y si está en riesgo, uno para esto puede usar las herramientas, ¿no? VIRS, STOP o STOP-PAL, ¿no? Y trabajar en un proceso de prescripción. Por ejemplo, todas las herramientas están de acuerdo que, por ejemplo, las benzodiazepinas en pacientes mayores de 65 años son medicamentos potencialmente inapropiados y uno debería tratar de prescribir. Que los antipsicóticos son medicamentos potencialmente inapropiados, ya que aumentan la mortalidad, aumentan el riesgo de ACV, y uno debería tratar de prescribir. Si bien cuando son prescriptos, uno debería monitorearlos, digamos, ¿no? Y si el paciente está estable en el mes, del mes a los 3 meses, uno debería tratar de prescribir. Después, la efectividad. ¿Están siendo alcanzados los objetivos terapéuticos? Por ejemplo, pacientes que están tomando inhibidores de la acetilcolinesterasa con progresión de su demencia, ¿no? Llevan 2, 3 años con demencia severa, demencia avanzada. La verdad que estos pacientes, estos fármacos no están siendo efectivos y uno debería tratar de prescribir. La dosis ajustada a la función renal, tratar de siempre bajar la dosis o disminuir la frecuencia. Esto ya es de prescripción. Y el tema de adherencia, carga de tratamiento, accesibilidad y preparación, el tema es simplificar lo máximo los esquemas, ¿no? Este algoritmo que me parece fundamental, siempre y cuando teniendo en cuenta que tengamos una lista completa de medicamentos, tener en cuenta, como ustedes marcaron en las preguntas, la experiencia de los pacientes, el tema de decisiones compartidas, o sea, si hay una resistencia que puede alterar la relación médico-paciente o el paciente percibe que estamos abandonando su enfermedad. Por supuesto, esto es fundamental, ¿sí? A veces es muy difícil la prescripción. El tema de las medidas no farmacológicas, potenciarlas, ¿no? El tema de la seguridad, el ritmo circadiano, las medidas higiénicas del sueño, los materiales educativos, ahora vamos a ver un poco de eso, si es posible con decisiones compartidas, y si es posible en forma interdisciplinaria y comunicación con otros prescriptores, ¿no? Que fue que ustedes lo que marcaron, ¿no? Y esto siempre tiene que ser en forma planificada, supervisada y documentada. Así que si me gustaría algo que se lleven de esta charla es este algoritmo para poder comenzar a aplicarlo. Cuando uno ve las estrategias, digamos, a nivel global, digamos, por este problema de la polifarmacia, la MPI, los eventos adversos, está básicamente la prescripción nacional de medicamentos, la formación profesional, la educación del paciente. Cada vez más hay participación de los pacientes en las guías, esto me parece muy importante. La intervención de los farmacéuticos en la validación de los fármacos y en la medicación potencialmente inapropiada. Las herramientas informáticas con las alertas y con criterios incorporados, y políticas institucionales que apoyen fundamentalmente la de prescripción, ¿no? Esto es algo totalmente nuevo, ¿no? Cada vez hay que apoyar más. Cuando uno ve básicamente, generalmente los estudios, la bibliografía, generalmente los programas más efectivos son los que combinan varias de estas herramientas, ¿no? La educación al paciente, la intervención del farmacéutico y herramientas informáticas, ¿no? Si bien los resultados son mixtos, la mayoría baja la medicación potencialmente inapropiada, baja los eventos adversos y son mixtos con respecto a costos y a internaciones. Pero cuando lee específicamente los estudios que bajan las internaciones y los costos, tienen que ver fundamentalmente con combinación de componentes. Estas son las herramientas que tenemos en el hospital. Tenemos básicamente una historia clínica electrónica, que esto ayuda muchísimo. Tenemos en línea el UpToDate para interacciones, el iDrux. Además podemos tener generalmente a medida que prescribimos en el recetario crónico ambulatorio, nos aparecen las interacciones en línea. Podemos ver además, cuando ponemos en indicaciones crónicas, el histórico, los fármacos que está consumiendo el paciente en nuestro sistema. Esto cuando uno tiene duda, ¿está tomando o no está tomando ese medicamento? ¿Lo está consumiendo o no? Podemos ver los consumos. Y además tenemos material educativo, ¿no? Material educativo que uno puede darle al paciente en cuanto a cómo debe utilizar el medicamento. Hay material para anticoagulantes, para opiáceos. Y eso básicamente es muy importante, si es posible darlo, ¿no?
Esto me pareció interesante, que es del gobierno de Gales, que ellos comienzan a trabajar mucho con los pacientes y empoderarlos con estos materiales que son para cuando el paciente tiene intercurrencias con deshidratación, y le dan este material que cuando el paciente tiene intercurrencias con deshidratación debería suspender los IECA, los ARA2, los diuréticos, la metformina y los AINES, y restablecerlos 48-72 horas después de haber pasado la intercurrencia, ya que esto claramente está demostrado que mejora resultados en cuanto a las interacciones y a la falla renal de los pacientes. Y esto se lo dan directamente a los pacientes para que los pacientes se empoderen y tengan, digamos, contacto con sus proveedores en estos casos, ¿no? Me pareció espectacular y la verdad que estaría bueno ver de comenzar a desarrollar esto en nuestro sistema. Este es el programa PROPAM, que es otra herramienta que está, digamos, coordinado por el doctor Pablo Calabró, que tienen un curso que ellos desarrollaron un protocolo de capacitación en este grupo de drogas con examen final, que la verdad que esto estaría bueno, es un curso asincrónico, que esto la verdad que la idea es pasarles el link para que ustedes lo puedan ir haciendo de forma asincrónica en el tiempo que consideren. Este es un trabajo que hicimos en el año 2014, que fue una intervención multicomponente, muchos de ustedes participaron, donde fundamentalmente trabajamos en la detección de medicamentos potencialmente inapropiados al ingreso a medicina domiciliaria. Esto generaba un mail al médico de domicilio y al farmacéutico. El médico de domicilio en ese mail iba a lo que era la medicación potencialmente inapropiada y alternativas para la prescripción, ¿sí? Esto medimos a nivel basal, teníamos 1.55 medicamentos potencialmente inapropiados por paciente. Los más frecuentes fueron las benzodiazepinas y los neurolépticos, y la interacción de IECA, ahorrador de potasio, y falta de monitoreo de los antagonistas de la vitamina K. Con la intervención a los 2 meses bajamos a 0.79 medicamentos potencialmente inapropiados por paciente y 0.76 a los 6 meses, y esto fue estadísticamente significativo. Si bien el N fue pequeño, 46 pacientes, fue una intervención, la verdad que fue exitosa. Esta es otra intervención en medicamentos de alto riesgo, que fue con anticoagulantes, que teníamos el problema de que los pacientes con RIN mayor a 6, el 30% consultaba a la guardia, un RIN mayor a 6 sin sangrado. Se hizo una intervención realmente multicomponente, esto fue liderado por la doctora Cuna Ferré, donde se realizó una educación al cuidador con entrega de folleto, entrega de vitamina K al ingreso. En la carta de alta se marcó fundamentalmente cuál era el último RIN del paciente, quién era el referente, la fecha de laboratorio en domicilio y quién iba a controlar el RIN en domicilio del equipo de salud. Y se mandó un mail estructurado al médico de cómo manejar básicamente el RIN en el domicilio. Esto la verdad que tuvo una gran adherencia y se logró durante la intervención bajar las consultas a guardias por RIN alto a 0. Estos son diferentes líneas de trabajo que se están haciendo en el hospital, de diferentes áreas, del programa de medicina geriátrica, informática médica, el área de investigación, medicina familiar y clínica médica. Esta experiencia la quiero traer porque me pareció interesante cuando la vi, que es una experiencia que se llama Villa Demencia, que combina básicamente, fundamentalmente, las intervenciones no farmacológicas. Es una estrategia socioambiental centrada en el paciente y sus necesidades, fundamentalmente para mejorar la calidad de vida de los pacientes, que se basa fundamentalmente en la familiaridad, la identidad, la legibilidad, la inclusión, el confort, la estimulación positiva y la seguridad, donde todas las personas que viven en esta villa, digamos, son dementes, y la que los atiende, la que atiende el banco, la plaza, el supermercado, son personas preparadas para atender a estos pacientes. Y la verdad que están teniendo realmente resultados muy positivos en cuanto a funcionalidad, integración social y calidad de vida. Si bien no hay resultados cuantitativos, se está replicando en diferentes partes de Europa. Si bien es algo ideal esto, digamos, nosotros deberíamos tratar de potenciar, digamos, en este fenómeno lo que son las medidas no farmacológicas, ¿no? Me parece un tema fundamental en cuanto a la educación de los cuidadores. Hay un taller para demencia, en cuanto a la seguridad, en cuanto a la educación en el ritmo circadiano, las medidas higiénicas del sueño. Si bien tenemos poco tiempo, deberemos ver la forma de comenzar a trabajar en esto, ¿no?
Esta es una frase que me gustó mucho, cuando hay algo que es necesario, imposible, hay que cambiar la regla del juego. Me parece que bueno, es algo como para pensar. Bueno, la idea ahora es ver los casos clínicos. ¿Estamos bien? No sé si hay algún comentario, pregunta que queramos hacer hasta acá. Por ahora no se ven preguntas en el chat. Quizás para el final después aparezcan algunas. Bien. Bueno, entonces vamos a los casos clínicos. Dale. Bueno, tenemos dos casos clínicos. El primero, bueno, se los comento, y la idea es poder tratar de pensar en nuestra práctica diaria si tenemos pacientes similares. Bueno, Pablo tiene 92 años y ustedes son ustedes son el médico de cabecera de ese paciente hace 2 años ya, hace tiempo. Tiene antecedentes de insuficiencia cardíaca congestiva avanzada, fibrilación auricular, cáncer de próstata avanzado con metástasis óseas lumbares, con un diagnóstico de hace un mes aproximadamente, sin indicación de tratamiento, deterioro cognitivo no filiado, 5 internaciones hospitalarias y 3 caídas de propia altura en el último año. El estado funcional de Pablo, bueno, les comento, vive solo, tiene 3 cuidadoras distintas en la semana, que se van turnando, un hijo que vive en el exterior, o sea, solamente un hijo, un Bartel de 20, un Pfeiffer con 8 fallas, un puntaje de 2 en 6 en actividades básicas de la vida diaria y en actividades independientes de la vida diaria de 0 en 6. Y un Gijón de 15. Cuando van a la visita, en la última visita, él les cuenta que está cansado, que está mareado al sentarse, que pasa varias horas del día y de la noche durmiendo, esto ya hace 2 meses. Y tiene un dolor constante en zona lumbar de 7 en 10, cuando ustedes aplican el grado de intensidad del dolor. Cuando lo examinan, ven que la tensión arterial estando acostado es de 110/60 y, perdón, sí, y sentado de 90/60. Cuando lo logran sentar con dificultad, tiene 90/60. Y el resto del examen sin particularidades. Si quieres la próxima, Cris. Bueno, esta es la lista de medicación de Pablo, en la que vemos a simple vista que hay 15 fármacos consumidos actualmente, ¿sí? Él con dificultad les va mostrando todas las cajitas, como ven acá en la foto, y van haciendo ustedes la lista de la medicación que consumen junto a él. Él está con enalapril de 10 miligramos cada 12, atorvastatina, Daflon, alprazolam por la noche, que lo consume hace 10 años para el manejo del insomnio, quetiapina de 50 a la mañana y 100 a la noche de hace 3 años porque está con cierta inquietud motora habitualmente, escitalopram, indicado por el psiquiatra en domicilio hace 3 años y medio, aspirina, también consume arándano para evitar infecciones urinarias, vitamina D, una ampolla por mes, calcio, hidroclorotiazida y atenolol para el manejo de la hipertensión y lo que es la parte de insuficiencia cardíaca, ibuprofeno de 400 cada 8 para el manejo de este dolor lumbar, junto con el paracetamol, y el omeprazol por toda esta medicación, les dice que por toda esta medicación que consume también omeprazol. Y también lo dice que hace 5 años se lo dieron por un episodio de acidez gástrica. ¿Sí? Bueno, la próxima. Bueno, y acá en el cómo seguimos, les pasamos unas preguntas, ¿sí? Es una pregunta de cómo seguimos. No sé si llegan a ver las preguntas. Dice, la primera es, ¿cómo seguimos? ¿Sí? La primera es debido a que el paciente presenta una enfermedad terminal y es añoso, no se debería desprescribir fármacos. El que salió, no sé si ustedes la ven completa la pregunta. ¿Se ve completa? Bueno, se las leo igual. Procedemos a reforzar medidas no farmacológicas con documentación en la historia clínica.
La segunda es indicamos desprescribir MPI sin consultar con la familia ni otros prescriptores, ya que el paciente corre riesgo de eventos adversos causados por tanta polifarmacia. O la tercera es estratificamos al paciente como crónico complejo avanzado, identificamos fármacos esenciales, medicación potencialmente inapropiada y planteamos plan de prescripción a referente de cuidado consensuado con otros profesionales. Bueno, acá se ve que lidera la última opción. Buenísimo. Está segunda la indicación, indicamos desprescribir MPI y consultar con la familia. Y por ahora, debido a que el paciente presenta una enfermedad terminal, tiene 0%. Bien, bueno, vamos a mostrar los resultados. Ahí está, ¿se ven los resultados? Sí, perfecto. Bueno, entonces lidera la última opción de estratificamos al paciente como crónico complejo, avanzado, identificamos fármacos esenciales, MPI, y planteamos plan de prescripción, de desprescripción al referente de cuidado consensuado con otros profesionales. Bueno, creemos que esa es la opción como más completa, ¿no, Cris? Exacto. Perfecto. Bueno, si querés sigamos. Bueno, y esto un poco lo tomamos como para darles un poco de herramientas en cuanto a qué hacer con esto, ¿no? De plantear un plan de cuidado y de pensar al paciente que tenemos adelante y todo este parafernalia de medicación que consume. En principio, identificamos el tipo de paciente, ¿no? Tenemos un crónico complejo avanzado paliativo, ¿sí? Que está en estado paliativo. Y por lo tanto tiene objetivos de cuidados específicos, ¿sí? Diferentes a los otros tipos de pacientes. Segundo, pensamos en la necesidad de tomar esa medicación. Por lo tanto, pensamos qué fármacos de los que consume son esenciales, ¿sí? En este paciente pensamos que los fármacos esenciales, que quiere decir que tendríamos que pensar un poquito más en desprescribir a la hora de comunicarnos con los especialistas que atienden a ese paciente, es por ejemplo la hidroclorotiazida, el atenolol, el enalapril y el citalopram. Quizás en estos fármacos tendremos que charlar primero con el cardiólogo, con el psiquiatra, para consensuar su desprescripción. Y o por supuesto con la familia. Después tendríamos que ver si es necesario, si hay medicación innecesaria que consume. ¿Y cómo lo vamos a saber? Conciliando la medicación mínimo 3 veces al año y luego de cada internación, que a veces pasa que la internación no coincide la carta de alta con lo que consume en el domicilio. Entonces, al conciliar, podemos ver específicamente qué necesita tomar. Después tendríamos que ver cuál efectivo está haciendo la medicación que consume. Controla los síntomas, está haciendo bien hacia las enfermedades que tiene. En este caso, como es un paciente crónico paliativo, nuestro objetivo es que controle los síntomas y que le dé confort, ¿sí? Por eso vamos en vistas a la adecuación terapéutica. Por otro lado, estos medicamentos, ¿corre riesgo de eventos adversos? Como un compañero o varios eligieron la segunda opción de, bueno, le desprescribo porque tengo miedo que corra eventos adversos. Y sí, puede presentar somnolencia por hipotensión ortostática, riesgo de hemorragias por el uso de acenocumaral junto con AINES, con aspirina, el que esté muy somnoliento y se caiga por uso de quetiapina, altas dosis o alprazolam, sin tener que tomarlo, ¿sí? ¿Es costo efectivo? Y la verdad que si está consumiendo más medicamentos o se lo puedo reemplazar por algo más, digamos, no tan, más inocuo,
lo podría hacer, porque ¿qué pasa? El paciente, la familia, el sistema de salud asumen gastos en medicación que podría no consumir, ¿sí? Y que no está adecuadamente indicada. Y por último, el paciente depende de sus cuidadores, ¿sí? Para consumirlo. Entonces, tendremos que chequear que haya una buena adherencia farmacológica, ¿sí? Bueno, la siguiente, Cris. Entonces, en las próximas 3 diapositivas, lo que vamos a hacer es hablar sobre 3 grupos farmacológicos que creemos que son los más frecuentes, dentro de los más frecuentes, y que podemos generar cierto impacto a la hora de poder desprescribir, ¿sí? Y que ustedes a lo largo de la charla que vieron con Cris, ven que está bastante en lo que es la frecuencia de uso en nuestros pacientes, adultos mayores frágiles, ¿no? Y la primera es el uso de benzodiazepinas. ¿Qué pasa con las benzodiazepinas? Los adultos mayores, como bien saben, tienen una mayor sensibilidad a su uso porque tienen una disminución en el metabolismo, ¿sí? Más en las de acción prolongada, y en general todas las benzodiazepinas aumentan el riesgo de deterioro cognitivo, delirium, caídas, fracturas y accidentes automovilísticos, ¿sí? En adultos mayores. Por lo cual, tendremos que tratar de poder desprescribir y pensar para qué está indicado, ¿sí? Según los criterios de Beers, para los que no los conozcan, los criterios de Beers son criterios que desarrolló la Sociedad Americana de Geriatría y que cada tantos años se van actualizando. Están muy interesantes a la hora que ustedes puedan verlo y chusmear de qué se trata. Y lo que hace es dar herramientas para poder adecuar las indicaciones farmacológicas. Según los criterios de Beers, serían adecuados para pacientes con trastornos convulsivos, trastornos del sueño, de movimientos oculares rápidos, abstinencia de benzodiazepinas, abstinencia de alcohol, trastorno severo de ansiedad generalizada y anestesia periprocedimiento, ¿sí? Siempre por cierto tiempo. Pero para esas indicaciones sí sería medicación apropiada, digamos. Bueno, la siguiente son los antipsicóticos, ¿sí? Los antipsicóticos, como dijo Cris, en el trabajo que se hizo de manera local, estaban por arriba, ¿no? La parte de la parte neurológica. ¿Y qué pasa con los antipsicóticos? Aumentan el riesgo de accidente cerebrovascular y mayor tasa de declinación cognitiva y mortalidad en personas con demencia. Seguramente ustedes habrán notado que a la hora de prescribir una quetiapina, una risperidona, ven que sus pacientes están como más lúcidos, están más despiertos. Bueno, eso es lo que causa esta desprescripción. Evitamos el uso de antipsicóticos y tratar de evitarlos cuando hay problemas de la conducta, inquietud, trastornos de la conducta, demencia o delirio, a menos que las opciones no farmacológicas, como las intervenciones conductuales, hayan fallado o no sean posibles. Y el adulto mayor representa una amenaza de daño sustancial para sí mismo o terceros. Si esa cuestión, esa situación se presenta, bueno, sería adecuado indicárselo. Pero tratemos de trabajar en medidas no farmacológicas, como manejo ambiental, musicoterapia, trabajo con los cuidadores. Bueno, ya vamos a poder charlar un poquito más sobre esas cuestiones no farmacológicas para evitar indicarlo. El STOP-PAL, o sea, los criterios de STOP-PAL, que son también como los de Beers, pero digamos, son otros criterios, hay que tratar de disminuir la dosis y suspender gradualmente estos medicamentos en los pacientes que lleven en tratamiento más de 12 semanas, si no presentan síntomas psiquiátricos y conductuales de demencia, ¿sí? Si tienen un paciente que está estable en su conducta y no presenta inquietudes importantes, digamos, se puede ir suspendiendo, ¿sí? Y su uso, según los criterios de Beers, está aceptado en los cuadros de esquizofrenia, trastorno bipolar, psicosis por enfermedad de Parkinson, tratamiento complementario en depresión mayor, o para uso a corto plazo como antiemético durante quimioterapia. Estas dos indicaciones son nuevas en los criterios de Beers, ¿sí? Tanto las benzodiazepinas como los antipsicóticos, la idea es disminuirlo de manera gradual, ¿sí? No de manera abrupta, sino que de manera gradual. En otra diapositiva les vamos a contar cómo específicamente.
Y por último, los inhibidores de bomba de protones, ¿sí? Los famosos omeprazol, lansoprazol, dexlansoprazol. Estos saben que se usan un montón y a veces no se sabe por qué está indicado. Bueno, ¿qué pasa? Tenemos riesgo de que los pacientes tengan infección por Clostridium difficile a largo plazo, pérdida ósea, fracturas de cadera y otro tipo de fracturas, enfermedades malignas gastrointestinales, déficit de absorción de vitamina B12, ¿sí? Por lo tanto, evitemos el uso prolongado durante más de 8 semanas, ¿sí? Hay varias formas de poder ir desprescribiéndolo que se las vamos a contar. Y es aceptado su uso en pacientes, según los criterios de Beers, de alto riesgo, ¿sí? En los cuales usan de manera crónica corticoides o antiinflamatorios no esteroides, tienen esofagitis erosiva, esofagitis de Barrett, condición secretora patológica o necesidad de mostrar el tratamiento de mantenimiento, ¿sí? Aquellos pacientes que tratamos de prescribir y siempre está con síntomas de acidez, fallaron otras medidas de higiene y de alimentación saludable, bueno, quizás vaya a tener que continuar su toma, digamos. Los inhibidores de bomba a protones, ustedes pueden desprescribirlo. Por ejemplo, el omeprazol de 20, bajarlo a 10 por día, por 2 a 3 semanas, hasta suspender. Pueden dar día, si consumía omeprazol de 10, pueden darlo día por medio, hasta suspenderlo del todo. Y decirle al paciente, bueno, quédese tranquilo. Si usted lo necesita en un momento y tiene acidez o síntomas de reflujo, lo puede usar el día que tiene síntomas y después no lo usa, ¿sí? No es volver de vuelta con el tratamiento. Les cuento como para tenerlo como herramienta. Bueno, estas dos diapositivas, esta y la próxima, hablan de qué herramientas tenemos a nivel informático. Vieron que todo avanza hoy en día. Y estas son las disponibles que tenemos en la historia clínica, ¿sí? De lo que es UpToDate, tiene una muy buena herramienta de interacciones que se visualiza mejor en la aplicación del celular de UpToDate, en donde ustedes pueden, como ven, pueden ir ingresando los medicamentos que consume el paciente y al ingresarlo les da una sábana de interacciones entre cada uno de los fármacos, teniendo ciertas categorías, ¿sí? La categoría con X rojo dice evitar usar, ¿sí? Evitar combinar. La categoría D dice considerar la modificación de la terapia, la C, monitorear la terapia, la B, no se necesita acción, y la A, ninguna interacción conocida, ¿sí? Entonces vemos en nuestra paciente cómo hay varias que dicen que hay que modificar la terapia, ¿sí? Básicamente acenocumarol con aspirina, con ibuprofeno, aspirina con ibuprofeno, con escitalopram, y las demás que hay que monitorear la terapia, ¿sí? Así que es como muy buena esta herramienta, realmente la sugerimos, digamos, para utilizarla, y la pueden utilizar en domicilio también, porque está en el celular, ¿sí? Fíjense que en este paciente hay de entrada 28 interacciones, ¿no? Y ya 4 tipo D. Es impresionante, ¿no? Claro. Exactamente, también con 15 fármacos se van sumando las interacciones y los riesgos de eventos adversos. Bueno, si quieres pasamos a la próxima. Esta es, igual para el que no sabe, discúlpenme, el UpToDate lo tenemos todos de manera gratuita. Tienen que acceder a la historia clínica y hay un cartelito que dice UpToDate y ahí se loguean y cada 3 meses se van actualizando, o sea que realmente es una herramienta muy buena. Y esta es de la IDRAX, que también aparece en la historia clínica, con el cartelito de IDRAX en herramientas, y también tiene la posibilidad de poder ingresar la cantidad de medicación que consume ya con dosis, y les dan los fármacos que pueden llegar a interaccionar entre sí. Les piden el sexo de la persona, la edad, si es adulto, adolescente, anciano, y también les dan esta posibilidad de ver cuál interacciona entre sí, digamos. Son todos simuladores. Creo que a nivel del celular me parece que no se puede ingresar, ¿no, Cris? Yo no lo encontré.
A nivel de la PC todavía no está la versión para celular, pero informática me dice que la están desarrollando, digamos, ¿no? Ah, La Drupal para el celular. bien. Bien. Bueno, a ver, perdón, silencia a Tomás, que estaba abierto el micrófono. Estaba haciendo Eh, eso justo. Bueno, con respecto a este paciente, quisimos remarcar qué medicación podría estar tomando de más el paciente y cuáles tendríamos que ya pensar. De hecho, la podemos hacer nosotros, esa lista, y pensar cuál podemos ya desprescribir. Vemos que es un paciente que esta medicación podemos ir prescribiendo tanto de manera gradual como de manera abrupta. Por ejemplo, la atorvastatina, un paciente que tiene un pronóstico de vida escaso a corto plazo, lo podemos prescribir porque es una medicación más preventiva a largo plazo. Lo mismo que el Daflón, el alprazolam lo podemos describir de manera gradual, ¿sí? Si querés, Cris, podemos ver la próxima diapositiva. La idea de esto es conservar los medicamentos esenciales, ¿sí? Solamente. Y acá les pusimos este cuadro, y la próxima diapo es como para que les ayude a ustedes en casa a ver bien cómo es prescribir. Cuáles podemos suspender de manera rápida, los AINES, los antirresortivos como livandronato, risidronato, las vitaminas, la vitamina D, el calcio, si es para lo que es prevención de osteoporosis, ahora si es calcio porque es un cuadro con una hipocalcemia, bueno, ahí quizás tenemos que contactarnos con el endocrinólogo, ¿sí? Y suspensión gradual, los antipsicóticos, las benzodiazepinas, inhibidores de bomba de protones y los antidepresivos, ¿sí? A grandes rasgos, para que ustedes sepan. Y acá tenemos, esto se lo dejamos para que ustedes lo lean tranquilos, pero en principio está el nombre de la droga, IBP, betabloqueantes, antidepresivos, benzodiazepinas, neurolépticos, gabapentina, pregabalina, opioides, cómo reducirlos de manera gradual, y después de la barrita está, digamos, qué puede aparecer a la hora de prescribir si no lo hacemos gradualmente, ¿sí? Obviamente que si lo prescribimos abruptamente, un antidepresivo por ahí nos aparezca ansiedad, mareos, o por una benzodiazepina, insomnio de rebote. La idea es prescribirlo de manera gradual. Muchos pacientes ven que dice, no, pues lo quise dejar de tomar y me sentí muy mal. No, señora, hay que prescribirlo despacito, ¿sí? Entonces es volver a charlar sobre estos síntomas que pueden aparecer, ¿sí? Sí, cuando uno ve los reportes con psicofármacos, aproximadamente la mitad de los pacientes hacen síntomas de abstinencia y otro 50% no lo hace, así como para tener un dato. Claro, tal cual. Esta es una herramienta que se las dejamos, que está muy buena, la habíamos pensado en su momento con la gente de farmacia, que nos habían traído una experiencia que habían hecho a nivel del momento de prealta, ¿sí? Y que después nosotros lo adaptamos un poco más. Es como un formulario para que ustedes, si quieren, lo pueden imprimir, después se lo dejamos en la clase en blanco, lo pueden imprimir y mandárselo al familiar o imprimirlo y trabajarlo con el paciente, ¿sí? La idea es que pongan el nombre, en la medicación, con el nombre genérico, pueden poner la marca para que sepa la marca específica que consume, así no se confunden, la dosis, cómo y con qué frecuencia toma el medicamento, si es por vía oral, digamos, en comprimidos, razón por la que está tomando el medicamento, que eso es muy importante, que sepa por qué consume el medicamento para fortalecer a la hora de prescribir. Si es para la acidez, bueno, pero no tenés más acidez hace un montón de meses, bueno, podemos ir desprescribiendo. Fecha que comenzó a tomar el medicamento, fecha en que debe suspender esa medicación. ¿Por qué es importante esto? Porque ustedes cuando inician una benzodiazepina o inician un IBP, porque lo tienen que indicar, le pueden decir al familiar o al paciente, mire, yo se lo doy, pero se lo doy por 4 a 6 semanas. Pasó ese tiempo, la idea es que lo suspendamos, ¿sí? No es una medicación a largo plazo. Entonces, al saber la persona ya va a estar más predispuesta a no consumirlo más.
y el nombre del médico que se lo recetó. Ustedes le dan esto y la persona en casa se puede sentar tranquila a llenar y pensar, bueno, quién se lo indicó, y nosotros poder comunicarnos con ese profesional, ¿sí? Y estos circulitos en azul y en violeta es el tema de los comprimidos, que mucha gente por ahí, no les digo que no pueden leer, ¿no? Puede pasar, pero a veces es más fácil escribir, dibujar el comprimido con de lo que tienen que consumir, mitad, un cuarto, tres cuartos, ¿sí? Esto lo usamos mucho en anticoagulación, pero bueno, también puede servir para otros fármacos, ¿no? Otra cosa que muchas veces, digamos como regla general, cuando uno hace una prescripción gradual, generalmente como regla es 25 al 50% cada 2 semanas. Es la disminución para psicofármacos, si uno quiere llevarse una regla. Igualmente hay que ir haciendo monitoreo del síndrome de abstinencia. Y otra cosa que ayuda mucho con lo que ustedes contestaron hoy, el tema de la percepción de que el paciente se siente abandonado de sus enfermedades o resistencia, es decirle al paciente que esto va a ser una prueba o un ensayo que vamos a ir viendo, digamos, ¿no? Que no es algo totalmente definitivo, ¿no? Que es una prueba y que vamos a ir viendo básicamente cómo se va tolerando, ¿no? Claro, el hablar de la razón, de los beneficios de la desprescripción, más allá del tema económico, el tema de funcionalidad, de poder estar más alerta, de disminución de riesgo de caídas, bueno, hay muchas cosas que se pueden hablar para que esa persona lo vaya percibiendo, ¿no? Sí, Esa, en perdón, benzodiazepina Cris. particularmente me ha ayudado el tema de deterioro de la memoria y la verdad que con eso tengo bastante, digamos, resultado. Sí, incluso pacientes por ahí que están con tantos psicofármacos que les cuesta hasta comer, ¿no? Totalmente. He tenido casos de que no podían comer, y entonces al desprescribirle hasta incluso tienen esa posibilidad de pararse, inclusive, ¿no? Bueno, esto en cuanto a indicaciones farmacológicas y lo que veíamos previamente de cómo indicar en la historia clínica las fracciones de medicamentos que le damos. Este es un ejemplo de la lanzapina, pero por ahí ustedes lo pueden ver en otro tipo de medicamentos, por ejemplo, no sé, un anticoagulante o una benzodiazepina, que a veces toma a la mañana la mitad, a la noche uno. Ustedes pueden esto denotarlo en las indicaciones ambulatorias, poniendo que toma, por ejemplo, si olanzapina toma, pueden tomar un comprimido, pero en este sector donde ustedes ponen la frecuencia, abajo de la frecuencia, pueden poner números cuánto consume. Yo, por ejemplo, acá puse ejemplo 0,25, o sea, un cuarto de comprimido de 10 miligramos, y a la noche mitad de comprimido de 10 miligramos. Entonces así queda específicamente cuánto consume y hay una mejor comunicación entre equipos y la medicación bien conciliada, ¿sí? Esto lo pueden ver en indicaciones de ambulatorio, ¿sí? O sea, en indicaciones de farmacológicas en el sector ambulatorio. Bueno, entonces, este paciente, ¿se acuerdan que tenía dolor lumbar de 7 en 10, que no mejora con el uso de ibuprofeno ni de paracetamol? Entonces, decidimos darle morfina en jarabe, porque es un dolor muy fuerte el que tiene, muy intenso. Entonces, ¿qué acciones realizan para que el familiar pueda obtener dicho medicamento? Sí, entonces, vamos al tema de votaciones. A ver, tenemos la diapo 46, ¿no? Acá está. ¿La llegan a ver? No, no se ve, no veía. Preguntas no. ¿No? Espera. Perdón, ¿eh? Como que se ha iniciado una votación en esta reunión. Perdón, pero no sé por qué no me deja, no me aparece Si no, no me aparece la sacarlas opción, todas, pero de última, ponerlas en el chat, si no.
Sí, sí, ya lo pongo. Chat, chat, chat. Acá. Ahí van las opciones, en el chat están. Les contamos. ¿Cómo se solicitan? Las opciones son la A, el médico prescriptor o el paciente familiar cuidador puede solicitar los mismos mediante un mail a la casilla de correo de farmacia, .os@hospital italiano. La B, el médico prescriptor o paciente familiar cuidador debe presentarse en la farmacia ambulatoria del Perón, 4190 planta baja, y sacar número para el puesto número 5. Y el médico prescriptor o el paciente familiar cuidador debe solicitarlo en la farmacia ambulatoria de Perón, 4272, cuarto piso. O sea, y la última opción que les damos... No, son esas tres opciones. A ver qué les parece. Perdón, Nati, la cuarta opción sería que A y B son correctas. Ah, perfecto. ¿Escuchó? Pongo, sí. Majo, ¿no? Sí, Nati. Ah, bueno, sí. Listo. Bueno, si quiere animarse alguno, a ver. Esto es importante porque hablábamos antes del tema del ciclo de la prescripción, ¿no? La prescripción, la dispensación, la administración, y uno para poder obtener un medicamento, en este caso esencial. O sea, nosotros en este paciente logramos desprescribir medicamentos, indicar un medicamento esencial para este paciente en esta fase de su vida para tratamiento sintomático, y es clave poder obtenerlo, ¿no? Ahí me apareció la opción de compartirlo como encuesta. Sí, ahora se ve como encuesta. Bien. Todas las encuestas son anónimas, así que pueden votar tranquilos que nadie va a ver qué es lo que se pone. Perdón, ¿qué es el puesto número 5? En la farmacia ambulatoria, cuando van a retirar fármacos, el puesto número 5 es uno de los puestos de atención al público donde puntualmente se hace entrega de este tipo de fármacos. Exactamente. Gracias. Y de todas maneras tienen que sacar turno, porque muchas antes iban directamente y se generaban ciertas dificultades. Hay que sacar turno para ese puesto. Bien, por ahora lidera la de A y B son correctas. Siguen respondiendo. Bueno, Majito, ¿vos querés contarnos un poco con respecto a este procedimiento? Bueno, hola, ¿qué tal? Sí, ahí les comento. Yo estoy en esa farmacia, una de las farmacéuticas de esa farmacia. Ay, perdón, ya estoy diciendo la respuesta correcta, ¿no? Pero bueno. Está bien. Bueno, hay dos, la correcta, creo que sí, el 72% pusieron, es esa, que tienen las dos opciones. Por un lado, el médico o el mismo familiar puede solicitar ese preparado magistral por vía mail a la casilla de correos de farmacia.os, o también tienen la opción de ir en forma presencial a la farmacia y ambulatoria que está en planta baja y sacar el turno que vendría a ser en el autogestión para el puesto número 5. Y tiene esas dos opciones. Y unas cosas a tener en cuenta es que, por ejemplo, si comienza tratamiento con este preparado magistral que nosotros mandamos a preparar ahí al laboratorio del hospital, si comienza tratamiento, a las 24 horas va a estar preparado ya el preparado magistral, y si ya está en tratamiento, ya obviamente se le avisa, lo tiene que pedir con 48 horas de anticipación. Eso para tenerlo en cuenta. Pero bueno, el médico puede mandar
directamente a la casilla de correo, o el familiar, en este caso, a la casilla de este correo, o ir en forma presencial a la farmacia. ¿Sí? Buenísimo, Bárbaro. perfecto. Bueno, continuamos. Perdón, un comentario. Teniendo en cuenta lo que dice María José de los tiempos, estar siempre atentos con cuánto va teniendo, qué dosis va consumiendo el paciente y que no se quede sin esa medicación, porque si estamos próximos a un fin de semana, por ejemplo, y se calcula mal, el paciente no es que demora 24 horas o 48 en tenerlo, va a demorar más de 72 horas para tener ese preparado. Así que eso es algo muy importante, y saber que todos los preparados magistrales, sea morfina, sea gel con metronidazol, que hay otros, digamos, otros fármacos que se vehiculizan por esa vía, siempre considerar el tiempo de demora en la entrega, ¿sí? La misma farmacia avisa a partir de cuándo va a estar disponible en farmacia ambulatoria para ser retirado. En ese sentido son muy prolijos, uno hace el encargo vía mail, como dijo María José, o presencialmente va al familiar, pero después ellos nos comunican a partir de qué momento se puede pasar a retirar. Exacto. Perfecto, buenísimo. ¿Quieres pasar la próxima, Cris? Bueno, espérate, en esta, con relación a la pregunta de Majo, les damos y lo que mencionó Silvana recién, les damos unas opciones en el chat para que nos puedan mostrar, digamos, cuáles son las concentraciones de las soluciones orales de opioides que se preparan en el hospital según lo que ustedes tienen como experiencia, ¿sí? Como para refrescar un poco qué soluciones se dan. Perdón, Natalia, no sé cómo venimos con el tiempo, si quedan muchas cosas más, porque nos gustaría que nos queden, aunque sea 15 minutos, para preguntas y para aclarar dudas, o que alguien quiera hacer algún comentario, ¿sí? Son y 32, por eso les quería avisar. Bien, sí, esto ya está por terminar este caso, y queda uno de Cris. Si les parece, finalizamos. Sé, Cris, ¿qué te parece a vos? No, podemos, si querés, finalizar con este caso y yo después mando el segundo caso y interactuamos con preguntas o comentarios. Como quieran, a ver, si no hay comentarios o no hay preguntas que nos extiendan más de 10 minutos, podemos, digamos, podemos convocar ahora las preguntas y eventualmente, si se resuelven en menos de 10 minutos, si nos queda tiempo, podemos presentar el último caso para aquellos que se quieran quedar hasta las 18. Perfecto. ¿Alguno quiere preguntar algo puntual? Yo quería comentar, bueno, que obviamente excelente la presentación, no dejaron ninguna arista sin explorar y aclarar. Los felicito por el gran trabajo. Y también comentar que es algo un poco quizás banal, pero estamos en una época muy compleja económica, ¿sí? Donde uno asume que todo lo que prescribe la familia lo va a poder comprar. Y no es un detalle menor, porque además no se jerarquiza. O sea, yo recibo listas de medicamentos donde hay Polper B12, que hoy sale 12.000 pesos la cajita de ampollitas, y que el paciente lo considera tan importante el Polper B12 que un antihipertensivo, un antiarrítmico, no lo sé. Entonces, esto también hay que aclararlo, porque no solamente hay medicación potencialmente inapropiada, sino que hay medicamentos que quizás puedan ser inocuos, que no son exactamente fármacos complejos, con muchos efectos adversos, pero sí, en la situación económica que hoy estamos, uno tiene que realmente ponderar lo necesario y lo posible y lo factible, porque muchas veces por este exceso de prescripciones, la gente deja de comprar lo necesario.
Entonces, ese aspecto no es menor y uno como que lo asume como que, bueno, yo le mando una lista de 12 medicamentos y el que realmente tiene familiares mayores, por lo menos sabe lo costosísimo que hoy es, a pesar de los descuentos y que tengan algunos recursos de quizás tener PAMI que le cubre algún porcentaje del 100%, pero realmente es un tema que lo veo a diario de un montón de medicamentos como suplementos y cosas que realmente no son necesarios y que además son costosísimas y que se le da a gente que uno cuando ve los diagnósticos, 93 años, demencia, no sé, cuadro de excitación psicomotriz y le están dando por ahí un Polper. O sea, todo eso también es importante y lo quería comentar, considerar la situación del bolsillo de la gente, ¿sí? No, no, totalmente. Antes de seguir, pues tenemos dos preguntas más de este caso que tiene que participar el equipo de medicina de farmacia domiciliaria, pero lo que vos decís, Silvana, es muy importante. Yo lo marqué en el tema de lo que es el concepto de carga terapéutica, que son el tiempo y los recursos que insumen a un paciente llevar a cabo su tratamiento, y que claramente, digamos, esta carga de tratamiento por medicamentos que no tienen evidencia o medicamentos de baja utilidad, disminuye la adherencia claramente a los fármacos esenciales o que realmente necesita ese paciente. Eso está demostrado por la evidencia, pero es fundamental eso que vos decís, ¿eh? Es fundamental. Así Tal que, cual, tal cual. bien. Seguimos con el caso, entonces en la votación, ¿podemos finalizarla? Sí, ya la finalizamos. La A y la B son las correctas, en la que las concentraciones de morfina, digamos, vienen al 2%, al 3 por mil y al 2 por mil. Digamos, esas son como la A y B eran correctas, ¿sí? Sí, yo, perdón, Nati, acá en estas preguntas quería hacer hincapié que no es que uno prescribe cualquier concentración de opioide, están estandarizadas en el laboratorio del hospital qué concentraciones se preparan de cada opioide. Todo esto era y que después la posología se ajustara a esa concentración. Todo esto porque en una época se hacía varias concentraciones de un determinado opioide, al por mil, al 1 por mil, 2 por mil, bueno, y eso llevaba a más errores en la medicación. Entonces se estandarizó en el hospital y vamos a trabajar sobre estas, generalmente para que no haya tanta confusión y no es el objetivo marearlo, es que en los opioides, tanto morfina, metadona y oxicodona, para no marearlo, en líneas generales, el jarabe en 3 por mil y las gotitas al 2%. Después puede haber un 1% en alguna, pero son casos excepcionales. Pero para no marearnos es al 3 por mil en jarabe y al 2% en gotas, en los 3 opioides principales. Perfecto, María José. Muchas gracias. ¿Sí? No, por favor. Y la pregunta relacionada al kit de cuidados paliativos, vemos que este paciente no mejora con el jarabe de morfina a dosis adecuada y es viernes a las 22 horas, o sea, seguramente a muchos nos habrá pasado. ¿Cómo aseguramos que el paciente y su familia puedan tener el kit de cuidados paliativos? ¿Sí? Bueno, entonces a eso va las preguntas que lanzamos recién. Sí, no sé si les aparece, para que ustedes puedan elegir. Digamos, se las comento un poco. O sea, tenemos para solicitar correctamente el kit de cuidados paliativos fuera del horario de farmacia, fin de semana o feriados, de farmacia MD, fin de semana o feriados, el médico debe A. Enviar mail a la casilla de farmacia MD con la foto de la receta de morfina, indicarlo en la historia clínica de MD y llamar al 5413 o 5446 para avisar al farmacéutico de guardia. La B, enviar mail a la casilla de farmacia MD con la foto de receta. Alexi, por favor, perdón. Y llamar con la foto de la receta de morfina e indicarlo en la historia clínica. La C, enviar al familiar que pase por la farmacia ambulatoria con la receta de morfina en mano a retirar el kit en cualquier horario, ya que la farmacia atiende 24 horas. O la D, enviar mail a la casilla de farmacia MD solicitando el envío a domicilio con urgencia.
Bueno, como vemos, la primera opción que se eligió, y bueno, creemos que es la correcta en base a también el nuevo equipo que está en vigencia de lo que es cuidados paliativos, derivación de pacientes de cuidados paliativos, la unidad de asistencia. La primera opción que tenemos es lo que es mandar la foto de la receta de morfina, indicarlo en la historia clínica de MD y llamar. Si bien en las indicaciones que nos mandaron era que no es necesario yo llamar al 5413, nos comunicaron de farmacia que en todo caso podemos llamar, ¿sí? No hay problema, ¿sí? No sé si está alguien del equipo de farmacia domiciliaria. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Lorena, ¿Cómo ¿cómo andás? estás? Sí, es así como dicen, lo más conveniente es enviar mail a la casilla Farmacia MD, juntando la foto de la receta, indicar el kit paliativos, y para una mayor seguridad, o sea, por un tema de organización del farmacéutico de guardia, sería más conveniente llamar al 5413 o al 5446, pero, o sea, sepan que si no lo llaman, también lo van a tener, mientras esté indicado, esté la receta enviada, todo también se va a tener, pero una cuestión organizativa del farmacéutico de guardia, él prefiere que se llame a esos internos, y para que los médicos que lo solicitan tengan una, como que se queden con mayor seguridad, que lo van a tener. Y Eso con que respecto, decís, bueno, perdón, no, Lorena. que quería aclararles que tenía 6 ampollas de morfina, que creo que ya todos lo saben, y si necesitan pedir una cantidad mayor se puede hacer, pero siempre enviando la foto de la receta correspondiente, ¿no? Si es por 6 o si es por más. Sí. Eso que decía Lorena, hay que remarcarlo porque, como bien dice, si uno puede comunicarse con el interno y dar aviso de que hizo la prescripción y que va a ir el familiar a retirarlo, es la situación ideal, pero hubo algunos fines de semana donde la sobrecarga de trabajo ha hecho que los farmacéuticos o aquellos que están atendiendo el mostrador no puedan estar atentos al teléfono, y entonces ahí se genera como una especie de ansiedad por parte de la familia, mismo a veces del médico, de no tener la certeza de que se lo van a entregar, y en ese caso transmitirles que si está bien indicado, si han mandado el mail, cuando se llega a la farmacia ambulatoria y comentan que está indicado, ahí en ese momento quien está atendiendo el mostrador va a verificar y no va a haber problema en la entrega, ¿sí? Obviamente que siempre que se pueda sería ideal poder comunicarse telefónicamente, pero si no ocurre, que sepan que cuando llegan lo tienen que anunciar y que lo van a ir a buscar en ese momento en el mail y en la historia. Y también no se olviden de adjuntar la receta de morfina, que es importante. La foto o la receta en mano. Totalmente. Bárbaro. Gracias. Javier levantó la mano. Sí, bueno, primero felicitaciones por la charla excelente y con un material súper actualizado y súper elaborado. Lo del kit, aprovecho, ahí la doctora Colombo, la coordinadora de la unidad fin de vida, mandó un mail ayer o hoy, pero sí, con la farmacia acordamos un montón de iniciativas que la farmacia ha puesto a disposición para que la entrega de los kits sea lo más accesible posible. Brevemente, primero les quiero decir que lo ideal es que el kit obviamente se pida con anticipación y uno se anticipe a la necesidad del kit y no tenga que solicitarse guardia o en un horario imprevisto, pero después, tanto en la guardia de central, que está a las 24 horas, como en la guardia de San Justo, que lo va a poder entregar por ahora en horarios de atención al público, que es en días hábiles casi todo el día y los sábados hasta el mediodía. El kit va a estar preparado, ya va a contener la morfina adentro del kit. Eso va a agilizar mucho la entrega. El familiar, como dijeron, se acerca a la ventanilla y pide hablar con el farmacéutico y dice que viene a retirar un kit. No es imprescindible la comunicación telefónica, es muy deseable, como dijo Lorena, pero eso no es una traba para entregar el kit. Y sí, obvio, el duplicado de la receta
la receta digitalizada por mail o digitalizada en mano del paciente o en papel si se lo visitó es fundamental, eso sí, y sí se puede mandar un delegado, un representante de la familia, no es indispensable que el familiar en persona tenga que ir, en ese caso obviamente hay que tratar de que pueda ir con la credencial fotografiada del paciente o por lo menos con los datos claros de número de afiliado, nombre y apellido del paciente para el cual va a retirar el kit, pero si la familia tiene un mensajero de confianza, lo puede hacer también de esa manera, o sea, todo lo que es para facilitar la accesibilidad al kit en el momento en que el paciente lo puede necesitar en forma prevista, programada o imprevista. Y después, en cuanto a la clase, un breve comentario. Ya, bueno, han realmente explicado todas las aristas de la medicación inapropiada, potencialmente inapropiada de la polifarmacia, pero yo lo que les quiero transmitir es que no tengan, digamos, una reticencia a poder de prescribir una medicación o no indicarla más allá de lo razonable. O sea, nosotros como médicos de cabecera en el domicilio tenemos que sentirnos seguros a medida que nos vamos capacitando o consultarlo con un coordinador si hace falta para poder retirar un fármaco. Un montón de fármacos no es necesario consultarlos con el prescriptor original, porque tal vez el prescriptor original lo hizo en una etapa donde claramente se podían citar y ahora claramente no, o muchas veces ni siquiera se sabe el prescriptor original o no hay ninguna especialidad no clínica que esté detrás. Realmente muchas veces se prescriben en contextos de urgencia, de emergencia o de médicos que no forman parte del equipo, o sea que cuando uno encara todo lo que dijeron hoy, no tiene que tener, digamos, ningún tipo de temor a de prescribir un fármaco que sabe que no trae ningún beneficio y que trae daño. Y yo recomiendo, más allá de lo económico, es muy importante lo que dijo Silvana, siempre hablar con la familia más del daño potencial que de la no utilidad del fármaco, porque es importante hablar de la no utilidad del fármaco. Por ejemplo, un paciente con una expectativa de vida muy corta, la no utilidad de un fármaco, pero a veces la familia lo entiende mejor si se habla también de todos los daños potenciales que puede generar un fármaco, porque eso afecta la calidad de vida, independientemente de la expectativa de vida del paciente. Decir, bueno, esto no tiene una indicación actual porque no le va a traer un beneficio, por esto, por esto y por esto, pero a su vez hay una gama de efectos adversos y de daño a su calidad de vida que le puede traer. Entonces eso muchas veces la familia lo recibe mejor que el solo hecho de hablar de tal vez solamente de lo económico, solamente de, bueno, la verdad que él ya por el deterioro, por esto y por esto, no tiene sentido dárselo, digamos, ¿no? Porque la realidad es que siempre detrás hay un daño potencial, no solamente una falta de beneficio. Nada más. Buenísimo, gracias Javier. Bueno, si quieren hacer algún otro comentario, o no sé si en el chat, yo no llego a ver el chat, las preguntas del chat. Sí, comentaban que si vamos a mandar la bibliografía, bueno, les mandaremos próximamente la clase con varias herramientas que hay dentro. El caso clínico que faltó, digamos, comentar, por una cuestión de tiempo, pero ese caso clínico tiene otras herramientas muy interesantes también para poder utilizar, y bueno, junto a la bibliografía. Así que bueno, próximamente lo mandaremos. Y como siempre, sepan que se sube al Drive, ustedes tienen compartidos de Medicina Domiciliaria 2023, ahí está todo lo que es material del curso, pueden entrar cuando quieran y yo suelo mandar igualmente el link de YouTube para la clase grabada y ustedes saben que cuentan con esa información de acá a una semana más o menos. Algunas antes, pero la edición de la clase demora un poquito, porque tengo que esperar que me envíen la grabación. Bueno, si no hay más preguntas, damos por finalizada la actividad, felicitándolos nuevamente por este gran aporte y nada, motivarlos a todos a que empecemos día a día a tratar de desprescribir, a tratar de tomarnos el tiempo de hacer el monitoreo que exige cada cambio de medicación, porque hoy, como bien lo resaltaron, no es solamente la prescripción de algo o la desprescripción, sino también el monitoreo de los efectos adversos.
de darla o de dejar de darla. Y eso es muy importante, más en estos pacientes que quizás tienen una frecuencia de visita un poquito más espaciada y uno en ese tiempo se pierde o no deja clara consignas del entorno de cuidado para que inmediatamente den aviso de esta situación, de las cosas que pueden ocurrir a partir de la incorporación de un fármaco o la desprescripción del fármaco. Así que ese es el objetivo y creo que herramientas nos sobran para poder lograrlo. Gracias, nos volvemos a encontrar el mes que viene, ya nos faltan poquitas clases, nos vamos acercando a fin de año, pero considero que fue un año sumamente productivo con estas exposiciones que son muy valiosas. Gracias Cris, gracias Natalia y gracias a todos por participar. Nos vemos la próxima.